Continuamos en Agenda CNM y hoy tenemos como invitado especial al doctor Carlos Ramírez, quien es presidente de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador. Doctor Ramírez, en el bloque anterior nos comentaba todas las bondades que ha tenido o los beneficios que ha conseguido la judicatura en Ecuador y sobre todo la ciudadanía con la implementación de los procesos orales. Pero, ¿qué se necesita para poder implementar un sistema judicial oral en otros países? Muy bien, le puedo hablar de la experiencia de Ecuador, ¿no? En verdad, como usted ha dicho, el sistema oral, el de justicia en audiencias, tiene grandes ventajas que yo creo que podríamos resumir en, quizá en dos: en celeridad y certeza, ¿no? No, claro, si un proceso se reduce de 3 años a 80 así es, días. Sí, celeridad. Sí. Pero indudablemente que su implementación tiene grandes retos, como lo ha dicho usted, ¿no? Retos como la infraestructura civil, obviamente, hay que establecer, lograr una estructura funcional, porque necesitamos salas de audiencias, ¿no? Necesitamos implementar esas salas de audiencias, ¿no? Y obviamente para eso se requiere recursos, y eso es para todas las materias y en todos los niveles, porque pues la oralidad se está dando en el primer nivel, en el segundo nivel y inclusive en casación en el Ecuador, ¿no? Entonces, eso implica más recursos, implica también obviamente la implementación tecnológica, ¿no? Que con ello nos ayudará tanto a la celeridad como a la transparencia. Y estamos hablando inclusive en el Ecuador, y creo que ya en muchos países de Iberoamérica, del expediente electrónico. Estamos hablando de la firma electrónica, ¿no? Eso se está implementando, no solamente en Ecuador, sino en muchos países iberoamericanos, ¿no? E indudablemente que ese es un gran avance, pero requiere recursos. En el Ecuador, pues, también se ha incrementado el número de juzgados y tribunales de todos los niveles, ¿no? Y además se ha incrementado el número de jueces y operadores de justicia. Eso implica más recursos, ¿no? Doctor Ramírez, ¿cuánto demoró este procedimiento de adaptación para Ecuador de un sistema escrito a un sistema oral? Bueno, en realidad fue un año, ¿no? Un año que hubo la de vacatio legis, ¿no? Y en ese tiempo, pues el Consejo de la Judicatura, obviamente con apoyo de órganos jurisdiccionales, pues ha tenido que hacer la implementación tecnológica, la implementación de locales, ¿no? Y sobre todo la formación y capacitación de juezas y jueces y de abogados también. Claro, porque es un sistema totalmente diferente y es un cambio de chip. Es un cambio total, es un cambio radical, como hemos dicho, no solamente es un cambio normativo, ¿no? Es un cambio de sistema procesal, es un cambio del servicio de la Administración de Justicia, es un cambio radical en muchos aspectos. Y le reitero, además pues de la capacitación de los operadores de justicia, también el Consejo ha hecho capacitación de abogados en ejercicio, que me parece que es importante. Y habrá que luego también incidir en la academia, ¿no? En la academia tienen que cambiarse las mallas curriculares para pues preparar a los futuros abogados en el sistema de justicia y audiencia, ¿no? Doctor Ramírez, ¿qué otros lineamientos o políticas se han erguido en su gestión? Bueno, hemos hecho algunos planteamientos. Una reforma importante que propiciamos en la Corte Nacional fue una reforma al Código Orgánico de la Función Judicial para fortalecer la especialización, ¿no? La Constitución de la República en el Ecuador establece que la justicia en cortes provinciales, que son de apelación, y en la Corte Nacional de Justicia, la justicia debe ser especializada. La Corte Nacional tiene salas especializadas de lo contencioso administrativo, contencioso tributario, ¿no? Civil y mercantil, laboral, ¿no?
penal, penal policial y tránsito y familia, ¿sí? Son salas especializadas y obviamente se ha procurado que esas salas estén integradas por profesionales que tengan dominio en la materia. Ese me pareció un punto importante, como le digo, a través de esa reforma, fortalecer la Administración de Justicia especializada, como manda la Constitución. Y el último aporte importante ha sido del nuevo Código General de Procesos. Este nuevo Código General de Procesos nació de una comisión integrada conjuntamente con participación del Consejo de la Judicatura y Corte Nacional, que fue la que elaboró el proyecto del Código General de Procesos. Y le debo decir algo importante, que para la conformación de esa comisión se tomó en cuenta a colegas profesionales, ¿no?, de la academia, ¿no?, del ejercicio profesional y de la judicatura, es decir, de tres vertientes, ¿no? Y aparte también, obviamente, tomando en cuenta a jueces de los distintos niveles, de primer nivel, de segundo nivel de apelaciones, ¿no?, o Corte Provincial, y de la Corte Nacional, ¿no? Se conformó una comisión, esa comisión elaboró el proyecto de Código General de Procesos, ese proyecto fue analizado, discutido por el Pleno de la Corte Nacional de Justicia, Corte Suprema, y luego pasó a la Asamblea Nacional en la que fue expedido, ¿sí? Y eso logramos gracias también al apoyo de la Asamblea General, ¿no?, que acogió el proyecto y salió con oportunidad. Muchas gracias por la entrevista, doctor Carlos Ramírez. Bueno, muchas gracias. Y volvemos en Agenda CNM. Continuamos en Agenda CNM. Ahora les vamos a presentar un exclusivo reportaje sobre las modificaciones al reglamento de procesos disciplinarios de magistrados. Vamos a verlo juntos. Hace algunos meses, el CNM conformó una comisión tripartita con la finalidad de optimizar el reglamento de procedimientos disciplinarios. Representantes del Poder Judicial y del Ministerio Público colaboraron con esta iniciativa y se obtuvo una norma renovada y llena de innovaciones. Esto, sumado a un balance general del año 2016, en nuestro presente reportaje por Agenda CNM. Cusco fue la región elegida para presentar el reglamento y durante la ceremonia de presentación, el presidente de la Comisión de Procesos Disciplinarios, Orlando Velázquez Benítez, manifestó que todo el Pleno escuchará los informes orales de los magistrados e inmediatamente se resolverá el caso. El nuevo reglamento clasifica y norma diferenciadamente distintos procedimientos de su competencia. La directora de Procedimientos Disciplinarios del CNM, Mariel Canepo, nos explica cada uno. Básicamente están divididos en dos, ¿no? En los ordinarios y los extraordinarios. O lo ordinario únicamente tiene que ver con denuncias contra magistrados supremos que nosotros tramitamos. Esos son los ordinarios, básicamente eso. Dentro de los extraordinarios hay como 3 subdivisiones. Okay. ¿Ya? Una de esas son los abreviados. ¿A qué se refieren? Se refieren a los pedidos de destitución que nos hace el Poder Judicial y el Ministerio Público contra magistrados de menor jerarquía supremos, los pedidos de destitución. Otros casos son los sumarios, que son cuando los magistrados han sido condenados porque han cometido un delito doloso o se ha emitido una sentencia en contra de ellos con una reserva del fallo condenatorio. O sea, de todas maneras tiene que haber la comisión de un delito, una sentencia. El proceso obviamente es más breve, ¿no? Y el último es el inmediato. El inmediato se refiere a cuando ha sucedido algo muy grave, demasiado grave, que ha sido público, entonces inclusive se prescinde de abrir una investigación preliminar y directamente se va a un procedimiento disciplinario, ¿no?, para hacer también de una manera más breve estos procesos. A propósito, aprovechamos para preguntar a la doctora Mariel Canepo sobre su opinión por qué el CNM debería asumir el control disciplinario de todos los magistrados del país. Y esta fue su respuesta. Doctora, este reglamento cuenta con plazos límites para la toma de decisiones, ¿no? Los plazos que se abren para los procesos disciplinarios. ¿Cuáles son y si es que se han cumplido, ¿no? En cuanto a procedimientos disciplinarios, podemos decir que gracias a este nuevo reglamento se están tramitando por debajo del plazo que señala el reglamento los procesos. Por ejemplo,
de los 5 procesos, los primeros 5 procesos que han venido a partir de la dación del reglamento hasta diciembre de 2006, tenemos 3 en los cuales ya hay destitución. Es un hito, no es un antes y un después, porque con el antiguo reglamento el tiempo promedio era más o menos de 18 meses para la tramitación de un proceso. Y yo quisiera hacer notar que, por ejemplo, en los 3 procesos que ya han culminado, en uno se resolvió en 95 días, en otro en 56 días y en otro en 47 días. Y los otros 2 procedimientos que tenemos en trámite de estos 5 no están resueltos porque se han reprogramado por ya cuestiones que escapan a nuestro deseo, se han reprogramado los informes orales, porque si no es probable que estuvieran concluidos los 5. O sea, es todo un cambio en cuanto al plazo de tramitación de los procesos disciplinarios. A juicio personal, como directora, ¿por qué cree usted que el CNM debería asumir el control disciplinario de todos los jueces y fiscales del país? Porque puede ser algo subjetivo esto, ¿no? Claro, sí. Porque nosotros hemos visto, ¿no?, con la experiencia de tanto tiempo acá, que casi siempre se pide la destitución de magistrados que no son los titulares, sino los que están de manera provisional en el cargo, ¿no? Por ejemplo, en el Ministerio Público es de muy reciente data que nos hayan pedido destituciones de fiscales que no son titulares, porque lo que se solía hacer allá era que cuando eran personas que no eran titulares, sencillamente se concluía la designación, pero nunca nos llegaba esa información, ¿no? Hace 2 años más o menos sucedía esto. Y en cuanto a los jueces, si uno ve, más que nada son los que no son titulares. Aparte hay algo que sí se da, ¿no?, que el hecho de que se conozcan los magistrados podría ser un elemento para que de alguna manera un caso que debería terminar en el Consejo con pedido de destitución termine en el Poder Judicial con una sanción que no sea la destitución. Claro. Digamos que lo que se busca es que haya mayor imparcialidad. Okay. Por eso sería bueno que el Consejo asumiera. Y en cuanto a los magistrados supremos, por ejemplo, de todos los casos en los que hemos mandado un pedido para que les impongan una sanción menor a la destitución, porque la responsabilidad del cargo que se le imputaba no da para destitución, apenas en 2 casos, de muchísimos, durante todos estos años, se ha impuesto una multa. Y los otros casos todos han prescrito. O sea, han llegado al Poder Judicial y han pasado 2 años más o menos y han prescrito. No se les ha impuesto ninguna sanción, ¿no? Entonces, si el Consejo tuviera el control total de todos los casos, tanto para tramitar como para imponer sanciones, inclusive los magistrados supremos, yo creo que la ciudadanía vería un cambio. Así es. En cuanto al resultado de los procesos. Y mencionando justamente esto, la participación que la ciudadanía debe tener, ¿cómo hace el ciudadano cuando observa una inconducta de algún juez? ¿Cómo hace para tramitar la denuncia o para hacer conocida esta? Bueno, en primer lugar tiene que ser una persona que se haya visto perjudicada, ¿no?, por la emisión de una resolución. Es muy sencillo, no tiene ni siquiera que pagar absolutamente nada. Puede acercarse a las oficinas del Consejo o puede inclusive por internet enviar la denuncia. Obviamente hay ciertos requisitos que tiene que cumplir, que están en nuestro reglamento, que está en nuestra página web. Y como les digo, es algo totalmente gratuito. Únicamente tiene que decir a quién está denunciando, obviamente hablando de los magistrados supremos, ¿no?, a quién está denunciando, por qué, y adjuntarnos pruebas. Inclusive el Consejo muchas veces no es suficiente, no son suficientes los elementos probatorios que nos dan, y nosotros pedimos información al Poder Judicial, que por cierto demora también mucho a veces el trámite de las denuncias o los procesos por la demora que hay en enviarnos información. Pero es algo muy sencillo, ¿no? Es tener en sus manos cuál es la resolución que están cuestionando y señalar a quién le imputan la responsabilidad. Totalmente gratuito. Pero lo más importante de este reglamento es que se prevén plazos para definir la destitución o no de un magistrado. Para cerrar, dándole esta confianza a la participación ciudadana, recalcando los plazos con los que cuenta el reglamento,
cómo el ciudadano siente esa seguridad por parte del Consejo Nacional de la Magistratura al ejercer esto, al destituir a quienes no se lo merecen cuando se aprecia una inconducta de un juez, como el CNM lo demuestra. Bueno, nosotros publicitamos nuestras resoluciones, están todas en nuestra página web, ¿no? Resoluciones de destitución. Todas las resoluciones que se emiten dentro de un procedimiento disciplinario son colgadas en la página web. Las personas pueden entrar y ver qué magistrados han sido destituidos, inclusive todo lo mandamos también al registro de sanciones de la PCM. Si estas personas quisieran ingresar a la administración pública en un cargo, no sé, por ejemplo, en una región, hay esa información. O sea, el Consejo sí hace públicas sus resoluciones de destitución, sanciones menores. ¿Y cómo ha visto, para así cerrar, el avance durante todo el segundo periodo del 2016 con respecto a tiempos anteriores con la evolución del nuevo reglamento aplicado? En cuanto a los procedimientos disciplinarios, como les había explicado, es evidente, ¿no? Porque de 5 procesos que se han abierto en esa época a partir de la dación del reglamento, hay ya 3 concluidos y con destitución. Y en cuanto a denuncias, el nuevo reglamento, por ejemplo, dice que las denuncias ya no solamente las ve la comisión, que son 3 miembros, sino que se reparten entre todos los consejeros. Lo bueno de esto es que se puede avanzar más rápido. Y por ejemplo, 70 denuncias que han entrado a partir de la adopción del nuevo reglamento, más o menos es un 30% que ya están concluidas, cosa que no solía suceder antes, donde podía ser varios meses lo que se llevaba para poder concluirlas. Eso sería todo. Muchas gracias. Gracias también. Informó para ustedes Juan Diego Berna para Agenda CNM. Muchas gracias por acompañarnos. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales que aparecen en pantalla. Hasta la próxima semana en Agenda CNM.